Buenas tardes, mi nombre es Daisy Barrera, estudiante de la Maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. En la tarde de hoy voy a hacer la exposición de una problemática que se presentó en la fase anterior del curso académico Pensamiento Latinoamericano, donde se expuso la creación, el desarrollo, la evolución y las consecuencias de los movimientos sociales. Con ustedes, América Latina, desarrollo, democracia y calidad. Pues primero que todo, para hablar de América Latina, pues tenemos que hablar de dónde surgen los movimientos sociales. Pues estos surgen como unas protestas juveniles en los años 70 y 80 y nacen como movimientos de oposición rebeldes, eh, una rebeldía hacia el enemigo que para ellos en ese momento era el Estado porque perdió legitimidad con todo el transcurso de nuestra historia económica, social, fue entonces establecido como un movimiento de protesta contra el Estado, contra la burocracia. Pues los antecedentes de los movimientos sociales entonces se dan primero por los sindicatos entonces son, surgen como necesidad de legitimizar la presencia social. Estos empiezan a trabajar dos vías, una, la vinculación a un sistema político, ya sea de asociación con partidos, ya sea de vía de subordinación, y la otra parte, pues que sustituyen la política por una acción directa y específicamente empiezan a trabajar en el mercado del trabajo. Ellos empiezan a hacer movilización de grandes masas de personas que estaban también inconformes con lo que hasta ese momento estaban teniendo. La segunda parte entonces es los partidos políticos y cómo quedan establecidos esos partidos políticos, aquellos partidos políticos que pues a evidencia de todas las personas empezaron a dividirse entre los liberales, los conservadores y los neoliberales, y estos para América Latina pues generaron un malestar grande, ya que pues la opinión los ubicaba entre las instituciones que menos confianza tenían al interior de las organizaciones y generaban menos confianza para las personas y la sociedad. Se empiezan a dar pues unas transformaciones en torno a cómo se ven los partidos políticos. En este momento entonces para las personas los partidos políticos no son legítimos, sobre todo no son confiables. También vemos entonces que el siguiente es la sociedad civil, y la sociedad civil está vista desde qué punto, desde su movilización. Entonces la sociedad civil transformó ese símbolo de solidaridad y el cambio social posterior a la Guerra Fría y empezó a utilizar su potencial y a darse cuenta que pues los ciudadanos cuando ellos digamos se unían en fuerzas generaban entonces una amplia influencia en el desarrollo de todas las actividades del ámbito latinoamericano. Otra parte que tenemos que ver o tenemos que tener en cuenta más bien es otro antecedente y son los perfiles de los militantes. ¿Y quiénes son estos militantes? Estas personas que eran activistas, que estaban buscando el mejoramiento de la sociedad, muchos pasaron a convertirse en militantes y empezaron a generarse esos grupos armados que en su momento pues buscaban lo mismo que el comienzo del movimiento social, que fuera la equidad y la paz para todas las personas. Entonces empezamos a ver que adicionalmente a la lucha política por gobernar el Estado, por gobernar el territorio, pues se suma la violencia que se ejerce como un tema de control de la situación para lograr lo que se está buscando. En la siguiente diapositiva, entonces, encontramos cuáles fueron las causas de esos movimientos sociales. Los tres autores que tenemos sugeridos en las lecturas de la unidad 3 y desde la óptica de cada uno de ellos, cómo se plantean las causas de esos movimientos sociales. Entonces, por ejemplo, el primero que me llamó la atención es el señor Hinkel Lammer, Jiménez en el texto Por una economía orientada hacia la reproducción de vida. Entonces él nos habla de los inicios del ser humano y nos dice que cada sujeto tiene unas necesidades que son básicas y unas necesidades que deben ser satisfechas, unas necesidades que buscan sobresalir por encima de otras y que son diferentes
estas personas o estas otras personas. Que lo que hace la diferencia es que nosotros no somos libres para elegir, sino libres para satisfacer nuestras necesidades. Y cuando estamos buscando nuestras necesidades, la satisfacción de las mismas, a veces podemos sobrepasar por encima de las necesidades del otro. Entonces ahí es donde vemos que los derechos humanos se van limitando y lastimando frente a lo que yo necesito. El siguiente es el señor Sor Martuscelli, Introducción en el Desafío Latinoamericano, Cohesión Social y Democracia. Entonces él nos hablaba era de cómo se fueron gestando las reformas estructurales que tuvieron una clara sociedad con el tema de la economía y la inflación, y que esa inflación y esa capacidad adquisitiva que unos pudieron lograr hizo que se determinara o se marcara esa brecha grande entre todos los ciudadanos. Entonces, al tratar de hacer esa reestructuración económica, social y política para buscar esa equidad, lo que hizo fue que se enfrentaran los contextos de cada país o de cada parte de sociedad y se empezaran a velar por los intereses de cada quien. Luego entonces está el señor Sánchez, nos habla de la crítica que hace Franz Honkenlandmer a Friedrich von Hayek. Dice que en el marco categorial del pensamiento neoliberal, bueno, él hace una crítica frente a eso que él postula, entonces nos dice que hay una justicia social que está enfrentada y que necesariamente se tiene que enfrentar a las leyes de mercado, porque si no se enfrenta a esas leyes de mercado, pues los indicadores mercantiles sí van a subir, pero en términos de una planificación total no se va a ver ese mejoramiento de la calidad de vida de las personas y realmente pues no va a haber un avance en el desarrollo de Latinoamérica, si bien es cierto, sí se dieron grandes avances con las revoluciones que dieron los movimientos sociales, pero nos quedamos apalancando pues el pago de una deuda externa, de la necesidad de haber dotado a muchos países de armas para solucionar o llevar a cabo un conflicto en busca de ese desarrollo de la ciudad, pero que no se dio. La evolución de los movimientos sociales en Colombia pues se genera a través de las necesidades básicas, pero estas se empiezan a particularizar. Entonces la población busca canales que le permitan ser escuchados, tratando de evitar ese clientelismo, que ahí surgen los movimientos sociales. En la década de los 80 es la década más crítica, porque en esta se da a todo nivel, se busca una respuesta democrática al desafío guerrillero, es decir, acá ya empiezan a verse las primeras desplazamientos y los primeros actos de violencia directa de los frentes guerrilleros. Aquí se intenta entonces, después se intenta sumar a la actividad militar la simpatía de la comunidad. Entonces los grupos armados empiezan, aún siendo violentos, aún utilizando las armas, no quieren desligarse de la comunidad, porque saben que la comunidad de alguna manera les da cobertura y teniéndolos pues de su lado, tienen simpatía y tienen de alguna manera poder porque están movilizando aún las masas. Pero entonces ellos quieren continuar con su estrategia política y no quieren separarse de la lucha armada. Y aquí entonces como resultado se da que la guerrilla surge con unos principios y unos valores de equidad, pero en el camino se transforman por una sentida necesidad de poder. La violencia y el narcotráfico se vuelven unos aparatos represivos que no están dirigidos por el Estado y la situación de poder de las regiones se resume en el poder de las guerrillas. Y por otro lado, en los sindicatos y en los movimientos campesinos. Entonces eso hace que el Estado pues definitivamente sea deslegitimado y que cada quien empiece a buscar la necesidad, cubrir esa satisfacción de esas necesidades que antes nos exponía el autor. Pues claramente los efectos que dejan los movimientos sociales en América Latina, en Colombia, son devastadores. Primero que todo, pues tenemos que hablar de la no libertad del individuo, la no libertad al derecho de expresión, al derecho de desarrollo del ser humano y a la no libertad del desarrollo
en su función como individuo y un ser social, a través de la violencia, a través de victimizar a las personas y a través del desplazamiento forzado. La sociedad latinoamericana y específicamente la colombiana tiene las consecuencias graves más dolorosas de esta lucha, de estos movimientos, porque en procura de buscar y de luchar indiscriminadamente por el poder, son las personas, es la comunidad civil la que viene sufriendo las consecuencias de estos ataques. Pues han surgido otros tipos de movimientos sociales y otro tipo de movimientos sociales que han ayudado a las víctimas, por ejemplo, post-conflicto. Estos movimientos sociales han buscado y han procurado que las personas puedan tener, digamos, algún tipo de reparación frente a lo que fue el conflicto y fue la guerra en Colombia. Este es el caso, por ejemplo, de uno de los grupos que busca que haya una reparación de las víctimas, porque sabemos nosotros que hay más de 5.000 víctimas en este momento conocidas y están estratificadas por el Estado, que están esperando una reparación, pero no una reparación en términos económicos, sino una reparación por la verdad, por saber dónde están las personas que eran parte de su familia, por qué las mataron, dónde las enterraron. Entonces esta es como la reparación que buscan las víctimas y hay movimientos en este momento que están trabajando en procura de ello. Entonces lo que esperamos para las próximas décadas es que Colombia, o mejor, nosotros con los colombianos, nosotros los latinoamericanos, tomemos las riendas de nuestro país, de nuestro futuro. Entonces la invitación es para que nosotros transformemos nuestra mirada, pensemos como un colectivo, pensemos como una sociedad que debe ser cohesionada, como una sociedad que debe procurar buscar un fin y un bienestar para todos. Muchísimas gracias, muy amables por la atención. Que tengan ustedes un buen día. Buenas tardes.